todos y bienvenidos al primer vídeo de esta nueva serie de conceptos básicos sobre mezcla. Hoy vamos a hablar sobre qué es un ecualizador, qué es todo esto de ecualizar, para qué sirve, tipos de filtros y toda esta historia. Bueno, en primer lugar, vamos a quitar todo esto, a dejarlo por defecto, que se vea bien. Vale. Aquí. ¿Qué es el espectro audible de frecuencia? ¿Vale? El ser humano puede oír desde 20.000, bueno, desde 20 hasta 20.000 hercios. Y si os fijáis, no es casualidad que en este gráfico podamos ver en el eje horizontal la frecuencia que va desde 20 hasta 20.000 kilohercios, que es lo que nos interesa ver a nosotros, puesto que nosotros mezclamos música para humanos, pues nos interesa saber el espectro audible en el que puede escuchar un ser humano. En 20 hercios comenzarían las frecuencias más graves, que irían hasta unos 150 hercios, de 150 hercios a 500 se podría considerar medio grave, 500 hasta, no sé, 1000 hercios, no, desde 500 hasta 2000, 3000 hercios medios, 2000, 3000 hasta 5, 6000 medios agudos y de ahí para adelante hasta 20.000 agudos. No hay una... No, o sea, no hay nadie que pueda decir de aquí a aquí agudos y ni un hercio más. No, más o menos lo que acabo de explicar podría ser una división válida. Y bueno, ¿qué es el ecualizador? ¿Qué hace el ecualizador en este rango de frecuencias? Pues el ecualizador nos sirve para aumentar o disminuir ganancia en un punto dado. Por ejemplo, yo quiero aquí en 1 kilohercio, en 1000 hercios, un ecualizador me permitiría aumentar la ganancia, aumentar decibelios que se ven reflejados en el eje vertical, 0 más 1 decibelio, 2, 3, 6, 12, 18, 24. Pues yo aquí podría aumentar o disminuir. ¿Y para qué sirve esto, no? ¿Para qué quiero yo coger y corregir el contenido en frecuencia de un sonido? Pues generalmente para corregir defectos de la grabación. Pues puede haber pasado, por ejemplo, que yo he grabado una voz y esa voz tiene demasiado seseo, tiene demasiados S. Pues yo sé que más o menos las S, el contenido en frecuencia de la letra S, del sonido S, está por aquí, por esta zona, y yo por aquí voy a ir probando, y donde vea que ese sonido se acentúa, pues bajo. Por ejemplo, o puede pasar que esa voz tenga muy poco cuerpo porque la he grabado muy lejos del micrófono y quiero aumentar un poco aquí en 200 Hz porque yo sé que la voz que estoy grabando, o en general una voz, digamos, masculina, adulta, pues puede tener el cuerpo por esta zona. Para eso es un ecualizador, para la mayor parte de las veces, para intentar, digamos, no resolver del todo, pero para intentar camuflar, solventar, poner un parche a efectos de la grabación que no hemos podido grabarlo bien o se nos ha pasado o lo que sea y ya a posteriori pues tenemos que intentar resolverlo. Vale, también ¿cómo explicar? A ver, un uso vital de la ecualización es el filtrar los elementos. Me explico, por ejemplo, yo aquí en esta pista tengo un piano y vemos aquí el contenido en frecuencia del piano. Empieza aquí en 20 hercios, sube para arriba y se mantiene un poco hasta 3000. Hasta 3000 hercios, después decae y ya prácticamente deja de sonar en 10.000 hercios. Bien, pues este piano, imaginaos que va a sonar dentro de una canción con un bombo, un bajo, una voz, tal. ¿Para qué puedo querer yo ecualizarlo? Pues mira, en primer lugar, por ejemplo, de 80 hercios para abajo, pues quizá no quiero ese piano porque ahí va a haber un bombo, un bajo y necesito espacio, o sea, no cabe todo. Tengo que dejar a cada elemento de la canción su espacio. Pues igual me puedo aplicar un filtro, paso alto, que es un tipo de filtro que hay,
pues aquí lo veis, low cut, ¿vale? Lo que viene a significar cortar graves. Y me puede venir bien cortar un poco de los graves del piano. No afecta mucho, no se va a notar dentro de la mezcla. Pero si os fijáis, a ver. Mira, voy a hacerlo con este que vais a notar la diferencia mejor. High pass, filtro paso alto, es decir, quito graves. Y veis, esta sería la primera línea más, digamos, más blanca. Sería el contenido en frecuencia original. Y esta segunda línea sería cómo suena el sonido después del ecualizador. Como veis aquí en frecuencias graves he quitado bastante ganancia. Y esto me puede servir para dejar luego espacio a un bajo o a un bombo, como he explicado antes. Filtrar es súper importante a la hora de ecualizar. A la hora de mezclar es una utilidad, digamos, la utilidad número 1 del ecualizador. Es muy importante, porque si no habría mucho ruido, si no filtramos ruidos en los elementos agudos, como pueden ser unos platos de una batería, si no filtramos graves, va a haber ruido en graves. En un bombo, si no filtramos agudos, va a haber mucho ruido en agudos. Entonces filtrar es la utilidad número 1. ¿Vale? Después tenemos otro tipo de filtros paramétrico, también se puede conocer como tipo bell, tipo campana. Y lo que hacemos en este filtro es elegir una frecuencia determinada, una frecuencia central, y alrededor de esa frecuencia aumentar o disminuir ganancia. ¿Vale? Entonces yo, por ejemplo, elijo 789 Hz y puedo subir, puedo bajar. Pues ¿para qué sirve esto? Pues la mayoría de veces para quitar resonancias. Yo estoy con mi sonido y no veo que tiene un exceso de volumen en 500 Hz. Veo que aquí tiene una resonancia. Y elijo pues bajar 3 decibelios o bajar 6. Y así me suena mejor. Según mi criterio, según el sonido, etcétera. O sea, no hay unas reglas básicas. Tal instrumento tienes que bajarle aquí, no. Eso lamentablemente es práctica y poco a poco se le va pillando el tranquillo. ¿Qué es esto que hay aquí? ¿Qué es esto que estoy moviendo continuamente? Y el factor Q, a ver si sale, si lo dejo puesto. EQ. Factor Q. ¿Qué es esto? Pues esto elige, digamos, la curva, si es más ancha o más estrecha, a partir de la frecuencia de corte. Es decir, elige, digamos, la cantidad de frecuencias que afecta alrededor. Así estaría afectando prácticamente pues todo el ancho de banda, y así con un factor Q muy alto sería como una incisión muy estrecha, sería como algo de precisión. Bueno, esto, por ejemplo, un factor de Q elevado se utiliza mucho para quitar resonancias. ¿Por qué? Porque queremos tocar una frecuencia muy precisa y el resto que suene tal cual. ¿Qué peligro tiene esto? Que le puede quitar naturalidad al sonido, es decir, no estamos acostumbrados a escuchar sonidos en la naturaleza que de repente le hayan quitado ahí frecuencias a tope. Entonces, por ejemplo, un ancho de banda un poco más comedido, un factor más bajo y sin cambios drásticos, pues nos puede resultar más natural. Pues bueno, ya que ¿qué sabemos hasta ahora? Que el ecualizador es un procesador de la señal de audio en el cual podemos alterar su frecuencia, podemos aumentar o disminuir frecuencias o podemos cortar a partir de una determinada frecuencia el contenido de la señal. ¿Vale? Y estos últimos serán filtros paso bajo o paso alto. ¿Vale? Esto es un filtro paso alto porque estoy cortando aquí los graves y estoy dejando pasar los agudos. Y aquí en el lado contrario, pues tenemos justo el caso contrario. Estoy cortando los agudos y estoy dejando pasar graves. ¿Veis? Si yo corto todos los agudos, me quedo con los graves del piano. Y al contrario, si yo corto todos los graves, me quedo solo con los agudos.
Después tengo filtros tipo campana, que sirve para donde yo quiera, donde a mí me dé la gana, quitar o reducir frecuencias. ¿Vale? Donde sea, donde yo quiera. A partir de una frecuencia central, yo elijo reducir o aumentar frecuencias con un ancho de banda determinado. O más amplio o más estrecho. ¿Ok? Y ya por último nos quedaría el low self o high self. El low self o high self lo que hace es a partir de una determinada frecuencia mantener una ganancia o una reducción constante. Es decir, yo elijo este punto y si veis, a partir de un determinado punto, una determinada frecuencia, se mantiene lo que yo elijo de forma constante. Es parecido al low cut, pero no es exactamente igual. ¿Veis? Porque el low cut haría esto. Si yo pongo el low cut en la misma frecuencia, haría esto. ¿Vale? Yo creo que en el gráfico es lo que mejor se ve. Esto no cortaría del todo los graves. Dejaría pasar y esto en cambio cortaría. Perdón, son parecidos pero no exactamente iguales. Podemos decir que esto es un poquito más natural. Es un poquito menos drástico. Esto es más para filtrar. Y esto sería, pues bueno, para decir, este sonido tiene exceso de graves, quiero reducir su contenido en graves, por ejemplo. Y en el lado opuesto, pues también tenemos un filtro tipo high self, el que podemos a partir de cierto punto reducir o aumentar frecuencia. Vale, pues digamos los tres tipos de filtro principales: filtro paso bajo, paso alto, filtros tipo paramétricos o velo campana y filtros tipo self, que mantienen la ganancia constante a partir de cierto punto. El ecualizador nos sirve para corregir defectos de la grabación. También nos puede servir para... Joder, como estoy con la tos. También nos puede servir para... ¿qué estaba diciendo? También nos puede servir para crear algún tipo de efecto artístico, pues yo qué sé. Por ejemplo, quiero crear un efecto tipo teléfono. Pues mira, yo sé que cortando por aquí y aumentando por aquí, pues nos puede crear un tipo de efecto teléfono. Por ejemplo, nos sirve para filtrar, para crear una mezcla más limpia, para dejar sonidos más nítidos, para dejar a cada instrumento su espacio, etc. Mi consejo, que busquéis la naturalidad en los sonidos, que si estáis ecualizando una voz, no ecualicéis por ecualizar, que busquéis que la voz suene natural, que tendáis más a utilizar una ecualización correctiva. Es decir, que tendáis más a quitar que a subir. O sea, si quiero más agudos, es mejor quitar graves que subir agudos. ¿Vale? ¿Ok? Ese es mi consejo. Como bueno, tengo ya un poquito de experiencia en esto y siempre prefiero quitar antes que poner. ¿Qué más deciros? Pues nada, que hay mucha práctica, que esto hay que hacer oído, que no hay unas tablas de ecualización que os den la respuesta secreta, ni que... O sea, cada mezcla es un mundo. Daros tiempo, practicar y el oído se va haciendo poco a poco. Ya veréis cómo con la práctica le pilléis el tranquillo. Y nada, hasta el próximo vídeo. Espero que os haya gustado. Suscribiros, comentar, todo ese rollo. Y nos vemos en el próximo capítulo de esta serie de conceptos básicos sobre mezcla. Un saludo.